de Palestina, pintan en contra de Estados Unidos, pintan la cara de Yasser Arafat, el muro está permanentemente con grafitis de la protesta, de la resistencia. Acá vamos por una autopista, y a ustedes acá al fondo no lo ven, pero cada vez que avanzábamos en estos lugares, ahí le pedimos a Daniel que apague su teléfono, su micrófono, a todos. Cada vez que dábamos vuelta y mirábamos así a lo lejos, se veía la cúpula de la mezquita que está dentro de Jerusalén. Para los palestinos eso era mostrarme con un orgullo increíble. Yo veía un pedacito de cúpula dorada y no le daba mucha importancia. Para ellos era algo anhelado que no podían, al cual no podían acceder, porque ellos no pueden entrar a Israel. Solamente pueden salir de Israel los palestinos que viven en Israel, pero los palestinos que viven en Cisjordania no tienen permiso para entrar a Israel. Entonces, los lugares sagrados, como por ejemplo, para ellos es la mezquita que está dentro de Jerusalén, no pueden acceder. Yo accedí porque me dieron un permiso especial y me di cuenta que yo estaba teniendo derecho a un privilegio que ellos no podían tener. Bueno, acá estamos viendo el mausoleo donde está Yasser Arafat. Es de una belleza arquitectónica muy, muy, muy conmovedora. Esto es la tumba de Yasser Arafat. Aquí están los que custodian todo el día. El edificio es sumamente luminoso y alrededor hay plantas que han traído de las distintas ciudades de Palestina para rendirle homenaje. Este otro es otro edificio al poeta Mahmoud Darwish, que es una exquisitez de la literatura palestina. Es una arquitectura que simboliza un libro abierto, es muy conmovedor, está en un lugar alto de Ramallah. Aquí están los compañeros que me llevaron a visitar, y cuando Darwish, es muy interesante porque Darwish era un poeta que leía su poesía en canchas de fútbol. Es decir, son muy poéticos los árabes en general y los palestinos. Ahí entramos dentro del museo, esta muchacha nos está haciendo la recorrida, se ven los distintos libros que él publicó. Él terminó refugiado en París y es homenajeado como un símbolo de la resistencia. Ya murió Darwish, pero tiene un valor muy interesante porque siendo uno de los poetas de la resistencia, y lo vemos con Yasser Arafat, él estuvo en contra de los acuerdos de Oslo, que después los va a explicar con detenimiento Gabriel. Él lo rechazó, los acuerdos de Oslo, dijo que no se podía abandonar el programa histórico de la OLP, y bueno, nunca más regresó. Calquilia, aquí entramos en una ciudad donde pudimos acercarnos al muro. Esta es la única foto que tengo mía de Palestina. Pudimos acercarnos al muro y ver, fíjense, toda la ciudad rodeada de este muro. Del otro lado han quedado tierras muy fértiles a las cuales los palestinos no tienen derecho a ingresar. Estamos dentro de Cisjordania y ya está totalmente anexada gran parte del territorio. Ustedes ven el grado de deterioro que tiene esta zona, y en un momento dado nos va a mostrar los cultivos y cómo ellos cultivan con un gran sacrificio, porque el problema del agua es un problema gravísimo. Tienen muy pocas horas del día con acceso al agua, y además tienen el problema de que controla el agua los israelíes. A veces los dejan sin agua y sus cultivos quedan secos. Aquí está una de las autoridades de Calquilia, y muchas veces les destruyen los olivares y sus cultivos. Es una lucha cotidiana. O sea, el viaje mío fue en el 2017, estas son todas autoridades de Calquilia, que muy gentilmente me hicieron conocer, y tratando de que seamos portavoces, ¿no?, del drama que viven cotidianamente en el mundo, y que de esa forma podamos ayudarlos a vencer
el apartheid. Está hablando el intérprete que hablaba español y que me acompañó en toda la visita y que está explicando que hay una puertita por la cual pasan los niños para la escuela. Vienen del otro lado, que han quedado seccionados, pasan en una puertita chiquita que en algún momento, capaz, acá vemos los cultivos, sí. Acá vemos los cultivos que dependen de que les dejen tener riego en un determinado momento y en otro se les secan. Es totalmente arbitrario el uso que hace Israel del suministro de agua. Y si no, tal vez, Silvia Contreras, ¿podés apagar tu micrófono? Sí. Ahí está. Estamos teniendo boicot de alguien, me parece, ¿eh? Me parece que algún sionista nos está ahí haciendo la guerra. Bueno, en algún momento va a mostrar una puertita chiquita, que es una puertita que está hecha para que pasen los beduinos que viven del otro lado, las tribus beduinas, los niños que puedan ir a la escuela. Todos los días esos niños pasan por controles donde los requisan, son niños que tienen que vivir. Ahí estamos viendo la puertita, que del otro lado están los soldados israelíes controlando el paso. Es realmente una situación de opresión cotidiana, porque esto no es de un día u otro, son años, como me decían a mí, son 70 años que estamos viviendo así y que no conocemos vivir sin control militar cotidiano. Es algo que no conozco otro pueblo que tenga tantos años sometido como el pueblo palestino. Ahí tenemos los cultivos nuevamente que nos muestran con mucho orgullo, ¿no? Porque es arrancado a un territorio muy árido en base a riegos artificiales, ¿no? Lau. ¿Sí? ¿Ya empezamos? Muy bien. Si te parece, ya tenemos casi 90 compañeros en línea, así que si te parece podemos estar en condiciones de arrancar. ¿Cómo no? Bueno, esta fue una pequeña aperitivo para poder trabajar juntos este encuentro, que para nosotros es una forma de rendirle homenaje a este pueblo que sufre tanto, que vive oprimido, que vive preso de un Estado genocida, que avanza cotidianamente en su colonización. Nosotros hoy hemos querido en especial hacer esta memoria de la historia de la colonización a cargo de Gabriel, que para nosotros es un compañero de larga trayectoria militante y de compromiso con la causa palestina. Es uno de los autores de este libro, no sé si lo alcanzan a ver. Yo tenía intención de poder filmarme, pero no me puedo filmar. Esto es un libro que se editó en la década del 70, cuando nuestra corriente, la corriente morenista, empezaba a conocer lo que pasaba en Medio Oriente, y Gabriel, junto con otro compañero, Roberto, escribieron este libro que formó a generaciones de la vanguardia de los 70 en América Latina, para entender el proceso que vivía el sufrimiento del pueblo palestino y de esa forma poder sumarnos a la lucha por su solidaria con ellos. Nosotros en especial hemos puesto en estos esfuerzos en este momento porque no solamente está el peligro de la anexión, que todos sabemos está latente, que se iba a realizar el 1 de julio y está latente, sino porque además tenemos un compromiso y un deber para que nuestro país, que ha cumplido un papel a través de su gobierno lastimoso en relación a esta amenaza,
podamos desarrollar una campaña que permita revertir esta situación, o por lo menos que la población y la clase trabajadora argentina no sea cómplice del silencio con la anexión. Tenemos que tener claro que cuando se hace el acuerdo entre Netanyahu y Trump en enero de este año para legitimar un proceso de anexión que tiene mucho ya de avanzado de facto, como dicen los palestinos, pero que tendría una legitimidad o legalidad, no legitimidad, perdón, una legalidad a partir de este acuerdo, significa, como muestra el mapa aquí presente, una sección, quitarles un terreno muy importante, que es el Valle del Jordán, legitimar todas las colonias que se han instalado en estos años, desde Oslo en adelante, dentro del mismo territorio de Cisjordania. Ustedes pueden ver allí con color, el color celestito, son las colonias que fragmentó totalmente a lo que supuestamente por los acuerdos iba a ser el supuesto segundo Estado. Nuestro país ha guardado silencio frente a ese escandaloso acuerdo. Nuestro país, en nuestro gobierno nacional, el 8 de junio firmó un acuerdo con la embajada para reconocer la campaña para reconocer el término de antisemitismo como un término que equipara al antisionismo, una cuestión vergonzosa, supuestamente apoyando la declaración de la Alianza Internacional para la Memoria por el Holocausto, que pretende generar un anillo de protección y de apoyo a Israel en lo que en realidad es una campaña colonialista, anexionista. Nosotros tenemos esa mancha, digamos, como país, un país que además en ningún momento su Cancillería ha dicho nada de la amenaza de anexión, cuando otros países, que no precisamente son progresistas o que tienen gobiernos progresistas, han hecho manifestaciones en contra de la anexión, como es la Unión Europea, Inglaterra, y en América Latina el Parlamento chileno, que ha tenido una declaración no solamente en contra de la anexión, sino que además ha expresado que el gobierno no puede establecer acuerdos comerciales con aquellas empresas que estén instaladas en territorio cisjordano y que sean parte de la colonización que lleva adelante Israel. Eso ha hecho un parlamento que no se caracteriza por lo progresista en Chile, y nuestro gobierno no. Eso también ha ocurrido en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todos los aquí presentes probablemente ya lo sepamos. Esa bochornosa ley que se ha votado y que estamos pidiendo su derogación, por la cual se abre una persecución a todo aquel que condene a Israel justamente en momentos en donde ellos preparan esta campaña anexionista. Bueno, hecho esta presentación, nuestro orgullo de que el compañero Gabriel pueda darnos este recorrido histórico, del cual él es un especialista, es un militante histórico y dirigente de nuestra corriente, de la corriente morenista desde la década del 70, ha escrito muchos artículos, entre ellos una revista que también recomiendo que se llama El Islam en Llamas, y integra nuestro partido Izquierda Socialista. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a todos los presentes, y adelante, vamos. Bueno, Laura, yo tengo retorno, Mechi, no sé si hay algún problema con mi micrófono. Bueno, espero que me escuchen bien. Un saludo a todos. Quiero decirles en primer lugar que más de 90 compañeras, compañeros y compañeras de distintos puntos del país se sumen a este encuentro. Es una gran alegría porque es una muestra realmente de la sensibilidad
que hay en nuestra corriente y en tantas y tantos y tantos compañeros por la situación de genocidio que sufre el pueblo palestino desde hace largas décadas. Como dijo Laura, este encuentro tiene por objeto apoyar la lucha del pueblo palestino contra el plan que pretenden imponer Trump y Netanyahu de anexión de territorios en Cisjordania. Y quiero decir que nos detengamos un momento en este hecho antes de ir a un panorama histórico sobre lo que significa esta lucha, para decir lo siguiente. Laura señaló que las anexiones iban a comenzar el 1 de julio y eso no se ha concretado. El propio gobierno de Netanyahu anunció que se postergaba. La razón de esa postergación es que se ha producido un estallido de indignación internacional por este avance sobre las tierras de los palestinos, y esto demuestra la importancia y lo útiles que han sido siempre las campañas y las acciones concertadas a nivel internacional para oponernos al avance del sionismo y de Israel contra los derechos del pueblo palestino. Entonces, quiero decirles a todas y todos y todos los que están participando de este encuentro que sepan que al hacerlo se suman a una campaña que ya está teniendo unos resultados importantes y que por eso mismo debemos continuarla con toda la fuerza. Entonces, en primer lugar, decirles que para nuestra corriente, la UIT y nuestro partido de Izquierda Socialista, esto es continuar una larguísima tradición que tenemos de estar junto a los pueblos que luchan por su independencia y contra el dominio imperialista en todo el mundo, pero que una parte fundamental de esa tradición es la lucha contra el dominio imperialista en Medio Oriente. Allí el imperialismo y las organizaciones sionistas que sostienen a Israel afirman que Israel es una avanzada de la democracia y la libertad en Medio Oriente. Las mismas imágenes que nos mostró Laura le van a dejar en claro a todos ustedes que eso es una mentira completa. Israel es un estado apartheid en todo caso, cuya característica central es el racismo. Un racismo que se aplica al pueblo palestino con la misma violencia, con la misma bestialidad que los nazis aplicaron un genocidio contra el pueblo judío en los años que Hitler dominó Alemania. Es decir, las cosas que uno sabe sobre la opresión de Israel sobre el pueblo palestino, con total apoyo de Estados Unidos, son expresión de un genocidio tremendo. Hay miles y miles y miles de palestinos que pasan muchos años encarcelados, hay centenares y miles de palestinos que fueron asesinados por las tropas israelíes, y el único crimen que han cometido estos compañeras y compañeros palestinos es luchar por la defensa de su tierra. Ese es todo su crimen. Entonces tenemos que decir con toda claridad que Israel es un Estado que no puede mejorarse ni reformarse, y por eso nosotros mismos adherimos a la consigna histórica de la Organización para la Liberación de Palestina de luchar por un Estado palestino laico, democrático y no racista en todo el territorio de Palestina, expulsando a los sionistas. Esta consigna histórica tiene una importancia extraordinaria. Como explicó Laura, en un momento fue abandonada por la Organización para la Liberación de Palestina, pero a nuestro juicio sigue siendo la única perspectiva justa para expulsar a Israel y expulsar al imperialismo de la región.
tenemos que tener en claro que los actores de este drama histórico vienen de muchos siglos. El pueblo palestino, junto a todos los pueblos árabes y los pueblos musulmanes, es heredero de una civilización que nació allá por el siglo VII, en el 600 y pico de la era cristiana, a partir de un hecho histórico que es el surgimiento de una clase comercial en las costas del Mar Rojo, en las ciudades de las costas del Mar Rojo, en la península arábiga. Esa clase comercial se apoyaba en las caravanas que recorrían grandes distancias en el desierto en busca de mercancías para intercambiar. Un problema que enfrentaban esas caravanas era que eran continuamente asaltadas por tribus beduinas, tribus nómades del desierto, que buscaban, por supuesto, el pillaje para apropiarse de lo que llevaban esas caravanas. Hacia mediados del siglo VII, un grupo de comerciantes que tenía una figura destacada en quien se conoció en la historia como Mahoma, el profeta y fundador del Islam, buscaron un acuerdo con tribus beduinas que consistía en que las tribus beduinas se convirtieran en el ejército que protegiera las caravanas. Es una larga historia, pero ese acuerdo se concretó y a partir de allí las caravanas no solo pudieron avanzar con seguridad, sino que empezaron a expandirse enormemente por territorios muy alejados de las ciudades de origen. Así fue que el Islam, llevando su tradición, su comercio, su religión, en muchos casos su idioma, el árabe, se fue extendiendo por todo el norte de África, por el sur de la península arábiga y hacia el oriente se extendió por todo lo que hoy sería Turquía, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, es decir, llegó hasta la India. Esta civilización extraordinaria por su extensión fue cambiando en sus características. Por ejemplo, al extenderse al norte de África, una gran parte de la economía del Islam se basó en el tráfico de esclavos, primero hacia Europa y después con la conquista de América por los españoles y europeos, también llevando esclavos a trabajar a América. Tuvo distintas épocas, ahora no me voy a detener en esto, pero hay un hecho histórico de suma importancia, que es que la civilización islámica llegó en un momento a controlar todo el comercio en el Mediterráneo, que era la principal vía comercial, por supuesto, de Europa en aquella época. Hacia el siglo X, la Iglesia Católica, junto a los reinos que habían surgido en Inglaterra, en Francia, y las ciudades-estado que habían surgido en Italia, comenzaron a disputarle a los islámicos, a los comerciantes islámicos, la supremacía en el Mediterráneo. Es entonces que comienzan los intentos para la Iglesia Católica de reconquistar Jerusalén. Entonces se decía que las expediciones tenían ese objetivo, pero en realidad entre el siglo X y el siglo XIV, todas esas excursiones de tropas europeas hacia Jerusalén tenían en realidad el objetivo de disputar este control comercial del Mediterráneo y de la península arábiga. Es decir, que estamos hablando de que el choque de civilizaciones entre el Islam y la civilización europea viene por lo menos desde el siglo X. En el siglo XIV sucede un hecho que cambia el rumbo de la historia. Un grupo de tribus turcas
con un líder que se llamaba Osman. Agrupadas estas tribus, logran conquistar la ciudad que hoy se llama Estambul y se transforman en una potencia militar tremenda que en pocos años conquista toda la península arábiga y en Europa conquista grandes territorios, llegando a poner sitio, aunque no logran tomarla, a lo que es la capital de Austria hoy en día, es decir, la ciudad de Viena. Esta potencia militar mantiene bajo su control toda la región y representa una situación de terrible opresión para los pueblos árabes que se ven obligados a pagar tributo a esta potencia militar que los domina. Durante siglos los pueblos árabes lucharon por sacarse de encima la dominación turca. En el siglo, hacia el comienzo del siglo XX, las potencias que habían surgido en Europa, especialmente Inglaterra, Francia, Italia, le proponen un acuerdo a varias de las tribus árabes que luchaban contra los turcos, que es que se sumen a las tropas inglesas buscando desalojar a los turcos otomanos de la península arábiga. Los ingleses y franceses se comprometen con los pueblos árabes a garantizarles su independencia y libertad. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, Turquía se alía con Alemania y, por supuesto, Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos vencen en esa guerra esa alianza entre turcos y alemanes. Y uno de los resultados de esa guerra es que efectivamente los turcos otomanos son expulsados de la península arábiga. Inmediatamente los pueblos árabes exigen, los de Egipto, Arabia Saudita, Palestina, el Líbano, Siria, Irak, exigen a ingleses y franceses que cumplan su promesa de otorgarles la independencia. Pero ingleses y franceses se niegan a hacerlo y convierten a todos esos países en colonias o lo que llaman protectorados. Por supuesto que para explotar ante todo las riquezas petroleras de la región y controlar política y militarmente una de las zonas fundamentales del mundo. Allí comienza entonces la historia de la resistencia árabe en toda la península árabe y en Palestina contra este dominio de las potencias imperialistas. El pueblo palestino se convierte en la década de 1930 en la vanguardia de esta lucha, con una larguísima insurrección que dura 3 años, entre 1936 y 1939, y que incluye una huelga general que va a durar nada menos que 6 meses. Sin embargo, esa extraordinaria lucha del pueblo palestino fue derrotada. No fue solo el ejército inglés presente en Palestina el que logró esa derrota de los palestinos, contó con la complicidad, con la alianza de una organización sionista, militar, terrorista que existía en la zona y que se llamaba la Haganah. Esta organización se había constituido a partir de la instalación en la zona de grupos de colonos sionistas que Inglaterra había facilitado su llegada a la zona. Y acá tenemos que hacer un paréntesis histórico para explicar qué es el sionismo. A fines del siglo XIX, en la Rusia zarista, existía una gran cantidad, cientos de miles de judíos, que sufrían continuas persecuciones y represiones, los llamados pogroms, a manos
de las fuerzas militares del zar, y era una situación desesperante. La mayoría de esos judíos se organizaron en una central que se llamó el Bund, y esta central adhirió ya a principios del 1900 a la fundación del Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata de Rusia. Sin embargo, un pequeño grupo de intelectuales y aventureros judíos, encabezados por un periodista de nombre Teodoro Herzl, retomaron lo que era una vieja tradición de decir que, de acuerdo a las antiguas escrituras, al pueblo judío le correspondía el territorio de Palestina. Esto era un absurdo histórico. Los judíos de Rusia y de Europa Oriental no tenían nada que ver con aquellos judíos originarios del Medio Oriente. Era una clase surgida en la Edad Media, como dije, en Europa Oriental y en Rusia, y que no tenía nada que ver con el origen semita de los judíos de Palestina. Sin embargo, los sionistas, encabezados por Herzl, pidieron una entrevista con el zar y le propusieron que los ayudara a crear una colonia judía en Palestina, argumentando que Palestina era una tierra sin pueblo y que ellos eran un pueblo sin tierra. El zar de Rusia no aceptó apoyar esta aventura. Herzl intentó también con el emperador alemán, el Kaiser alemán, pero donde sí consiguieron los sionistas finalmente que los escucharan fue, como dijimos, los ingleses y franceses, que al comienzo ya de la Primera Guerra Mundial le prometieron a los sionistas facilitar su instalación en Palestina, y así lo hicieron. Empezaron a llevar colonos judíos a Palestina, que en un principio fueron bien recibidos por los palestinos, los veían simplemente como vecinos laboriosos que iban a trabajar sus campos. Sin embargo, como dijimos, estos colonos sionistas tenían otro plan. Se organizaron en esta milicia terrorista y acompañaron la represión de los ingleses al levantamiento palestino de la década de 1930 con su Haganá. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se diera la masacre de judíos, el Holocausto, por los nazis, las fuerzas imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, triunfantes en la guerra, junto con la URSS, encabezada por Stalin, decidieron apoyar el pedido del sionismo de la partición del territorio de Palestina entre un territorio que sería Israel y otro territorio que quedaría para los palestinos. Israel se quedaría con los territorios junto al mar, los palestinos se quedarían con los territorios junto a la margen occidental del río Jordán, lo que se conoce como Cisjordania, y es el territorio que visitó Laura, y Gaza, que es un pequeño estrecho de tierra junto al mar al sur. Los palestinos y los pueblos árabes de la región reaccionaron resistiendo esta partición. ¿Cómo respondió Israel y su Haganá? Al interior de Israel produjeron una verdadera masacre de palestinos en sus aldeas y en sus campos para expulsarlos de lo que sería el territorio de Israel. Pero al mismo tiempo, Israel se enfrentó en su mismo nacimiento a la lucha que le entablaron los gobiernos de
Egipto y Siria. Con el apoyo de las tropas imperialistas de Inglaterra y Francia, los ejércitos de Egipto y Siria fueron derrotados e Israel pudo aplastar a los palestinos y expulsar a cientos de miles de sus tierras. Desde entonces, la historia de Israel ha sido la de continuas guerras en las que fue anexando cada vez más territorios de Palestina y no solo eso, ocupando las alturas del Golán en Siria, ocuparon el desierto del Sinaí en Egipto, es decir, ocuparon muchas veces el Líbano, numerosas veces las tropas israelíes sionistas han entrado a sangre y fuego en Gaza, y como hemos visto, sus colonos van ocupando cada vez más territorios en la Cisjordania supuestamente reservada para el Estado palestino. En los países árabes, especialmente Egipto, Siria, Irak, surgieron gobiernos nacionalistas que intentaron enfrentar la existencia de Israel y apoyaron durante muchos años la causa del pueblo palestino. Como dije, eso llevó a numerosas situaciones de enfrentamiento donde Israel invariablemente contó con el apoyo del imperialismo, en particular el imperialismo norteamericano, y logró Israel varias veces derrotar a los ejércitos árabes. En la década del 60, los palestinos se dieron una organización que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina. Esta organización tenía características muy particulares. Era realmente un Estado en el exilio. Se apoyaba en los campos de refugiados y en las ciudades habitadas por los palestinos expulsados de Israel, es decir, en Cisjordania, en Gaza, pero también había numerosos centros palestinos, por ejemplo, en el Líbano, en Siria, en Irak. Y en todos esos campos de refugiados, la Organización para la Liberación de Palestina era reconocida por los palestinos como su organización nacional, su Estado. Esta organización dio un paso extraordinario cuando se dio un programa de lucha que se sintetizaba en una gran consigna, que es luchar por expulsar al sionismo e imponer un Estado palestino laico, democrático y no racista desde el río Jordán hasta el mar, es decir, en todo el territorio histórico de Palestina. Nuestra corriente desde entonces apoyó esta lucha, señalando que aunque nosotros luchamos por el socialismo, por el gobierno de los trabajadores y los pueblos, estamos convencidos de que la lucha por una Palestina laica, democrática y no racista es la lucha que en el Medio Oriente puede abrir el camino hacia esa lucha por la revolución socialista, que, como lo hicieron siempre los revolucionarios, tenemos que estar junto al pueblo oprimido de Palestina para luchar por sus derechos nacionales, y que en ese camino los trabajadores de la región encontrarán la senda de la lucha por el socialismo. O sea que desde entonces nosotros hemos estado junto a los palestinos con su consigna nacional. La lucha tiene un momento de gran dificultad en la década del 80, a principios de la década del 80. La conducción de la OLP, encabezada por Yasser Arafat, se encontraba en los campamentos de refugiados del Líbano
Israel invadió el Líbano, tomó esos campos de refugiados y obligó a la conducción de la OLP a exiliarse en Túnez. A partir de ese momento parecía que el movimiento palestino había sufrido una grave derrota. Sin embargo, acá tenemos que introducir otro sujeto fundamental en esta lucha y que hoy en día tiene un papel muy relevante en el Medio Oriente. En 1980 se había dado la revolución iraní, donde los ayatolás terminaron copando el poder. Desde que eso sucedió, adquirieron estas corrientes islámicas una gran influencia en todo el Medio Oriente. Ante la invasión del Líbano por Israel en 1982, surgió una corriente islámica en el Líbano llamada Hezbollah, que organizó la resistencia contra los israelíes, apoyada en la red de mezquitas que hay en todo el país, en el Líbano. Se hizo un proceso de resistencia contra la ocupación militar de Israel, que en el año 1985 terminó obligando a las tropas sionistas a retirarse del Líbano. Ese inmenso triunfo en el cual los palestinos refugiados en el Líbano también tuvieron un papel enorme, esa derrota militar de Israel en el Líbano tuvo una repercusión tremenda. Al interior de Israel se dividió el ejército y se dividió la población. Surgieron sectores del propio ejército y de la población que reclamaban el fin del genocidio contra los palestinos, el fin de los ataques bélicos contra los árabes. Entró completamente en crisis el Estado de Israel. En los territorios de Cisjordania y Gaza se darían sucesivamente las intifadas, las rebeliones, también animadas por ese extraordinario triunfo que se había dado con la derrota de Israel en el Líbano. Sin embargo, y a pesar de este extraordinario ascenso de la lucha palestina, en el año 93 se da un hecho que vuelve a cambiar el curso de la historia en la región. Se dan los acuerdos de Oslo. ¿Qué son los acuerdos de Oslo? El imperialismo yanqui logra reunir a Arafat con la conducción sionista del Estado de Israel en la ciudad de Oslo para firmar un acuerdo que esencialmente tiene dos puntos. Los palestinos se comprometen a abandonar la lucha por la expulsión de los sionistas y de Israel, y a cambio Israel acepta que se construirán en el antiguo territorio de Palestina dos naciones, la israelí por un lado y la palestina por el otro. Cuando se dio este acuerdo, numerosas corrientes entre las que nos encontramos, denunciamos que ese acuerdo solo serviría para traicionar la lucha del pueblo palestino, para frenar las intifadas e impedir que la crisis de Israel llevara a la destrucción y a la expulsión de los sionistas, que era una maniobra del imperialismo y que lamentablemente Yasser Arafat, que en su momento había cumplido un papel tan progresivo, impulsando la lucha por el Estado laico, democrático y no racista en toda Palestina, que ahora Arafat se sumara a este proyecto. ¿El resultado cuál fue? El resultado es lamentablemente el que estamos viendo hoy. Se instaló la autoridad palestina en Cisjordania y en Gaza. En Gaza quedó una fuerza conduciendo que se llama Hamas, una conducción islámica surgida en el proceso a partir de los 80, pero Israel jamás, ninguno de los gobiernos israelíes respetó los acuerdos de Oslo ni nada parecido.
y el imperialismo lo mismo. Israel inmediatamente impulsó la instalación de colonias en todo el territorio de Cisjordania, y el territorio ocupado por los árabes se fue achicando cada vez más, como lo podemos ver en esos mapas que Mechi ha puesto en pantalla. ¿Qué es lo que decimos hoy? Lo que decimos es que la tradición de lucha del pueblo palestino y de los pueblos árabes y musulmanes no se ha perdido, que estamos en un momento de ataque del imperialismo para intentar imponer con su socio sionista su política de terminar de anexar todos los territorios árabes en Palestina. Decimos que la lucha contra esa política genocida no es solo del pueblo palestino, de los pueblos árabes y los pueblos musulmanes. Esa es la lucha de todos los que en el mundo luchamos por terminar con el dominio imperialista. Y por eso, con esta charla, con esta recorrida por los siglos de historia y con esta perspectiva que queremos darle a nuestra intervención, llamamos a todas, a todos y a todes a continuar sin desmayo esta lucha en apoyo al pueblo palestino por el Estado palestino laico, democrático y no racista en todo el territorio de Palestina. Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Siempre tan fuerte tus intervenciones, tan sólidas y convocantes, porque lo haces desde una perspectiva militante, ¿no? Un lujo, como dice Javier. Bueno, ahora sí vamos a abrir a ronda de preguntas e intervenciones. Vamos a hacer el siguiente mecanismo para que no nos superpongamos y porque no nos podemos mirar. El que quiere hablar, se anota en el chat y Mechi le va a ir habilitando el micrófono, ¿sí? Acá hay una pregunta que ha hecho un compañero de Esquel, que me la dirige en relación al tema de mi visita a Palestina. Bueno, el compañero pregunta si cuál es la percepción o la mirada que tiene el pueblo palestino del rol que juega Naciones Unidas, por un lado, y por otro, qué vínculo o qué relación hay entre la OLP y Hamas. Entendí esa pregunta. Bueno, Naciones Unidas, ustedes piensen que yo fui invitada por la autoridad palestina a través de la Embajada de Argentina y que yo tuve contacto con los representantes de la autoridad. Y como no hablo árabe, no pude hablar mucho más allá que con quienes me alojaban y fueron, digamos, las personas que me hicieron conocer distintas ciudades y con quienes compartí mi estadía. De manera que mi mirada es muy parcial. Mi percepción es que sienten que están solos en el mundo y que además no tienen muchas posibilidades de expresar todo lo que sienten en relación incluso al rol que están jugando los estados árabes, porque el proceso que fue narrando Gabriel de las últimas décadas, cuando Egipto pasa a acordar a reconocer a Israel, que es un salto cualitativo en el abandono a los palestinos, no son nada más que justamente Egipto y Jordania, dos países que son limítrofes de su territorio, los que están reconociendo a Israel y sienten entonces una gran soledad. Por supuesto, ellos dicen en su discurso que se cumplan las resoluciones de la ONU, que desde el 48 plantearon el derecho al retorno y desde el 67 que se replegaran de los territorios ocupados los israelíes. Pero eso no se cumple y cuando uno profundiza las relaciones, declaran, pero nadie hace nada porque se cumplan. Y eso lo ven también para el momento actual, donde se han pronunciado contra las anexiones
los distintos países de Europa, que a su vez son los responsables de la situación que vive el pueblo palestino, porque son ellos los que promovieron la creación del Estado de Israel, pero que no concretan con acciones que permitan que se cumplan esas resoluciones. En relación a cómo están las cosas entre la OLP y Hamás, están tirantes, están muy tirantes. Ustedes piensen que Hamás, que gobierna en Gaza, Gaza es un territorio, creo que tiene 365 kilómetros cuadrados y allí viven 2 millones de personas con una densidad de población de 4.200 por kilómetro cuadrado. Es decir, es un campo de concentración totalmente cortado del mundo, que está controlado en todas sus fronteras, no puede ni siquiera salir. Y el vínculo con la autoridad palestina es un vínculo que no tiene ni siquiera una territorialidad, es decir, no pueden pasar de un lado a otro. En los acuerdos de Oslo se había establecido que iba a haber un corredor, son dos territorios totalmente seccionados y no hay ningún corredor. Y hay un posicionamiento político totalmente distinto. Jamás enfrenta el status quo que se instala y al cual la autoridad palestina trata y querría que funcionara. Los últimos acuerdos de Netanyahu con Trump en enero hicieron que la propia autoridad palestina se quebrara en esa expectativa y reconociera que los acuerdos de Oslo no van y están muertos. Entonces, no conozco en este momento si hay un acercamiento. Cuando yo fui hace 2 años, era una situación totalmente tirante, digamos. Laura, creo que hay una pregunta sobre el rol de Siria, Assad y Rusia. Si querés, trato de contestar algo al respecto. Dale, métele vos. Bueno, es una excelente pregunta, porque como todos sabemos, Siria es uno de los países grandes de la península arábiga y que tuvo un rol muy importante en los años 50 junto a Egipto como parte del frente de países que rechazaba a Israel, que no reconocía a Israel y que apoyaba a los palestinos. Tanto es así que cuando los palestinos son expulsados de sus tierras, una gran comunidad palestina se reúne en Siria y tiene el apoyo del padre del actual presidente, Assad, que les dio su apoyo y también fue un apoyo para el surgimiento de la Organización para la Liberación de Palestina. Pero en la década del 70, tanto el gobierno de Egipto como el de Siria giraron, como dijo Laura, al acuerdo con Estados Unidos y Siria no llegó a reconocer a Israel, Egipto sí. Pero Siria tenía un tema, que era que tenía un territorio ocupado por Israel, las alturas de Golán, en la frontera entre Israel y Siria. Y a partir de ese acuerdo con el imperialismo, Siria prácticamente dejó de luchar por la recuperación de sus territorios y su apoyo a la OLP fue cada vez menor. Cuando se dieron los acuerdos de Oslo, Siria apoyó esos acuerdos, al igual que Egipto, etc. Es decir, fue parte de ese gran acuerdo orquestado por el imperialismo. Ahora, cuando tuvimos la guerra civil en Siria contra el gobierno ultradictatorial que se había convertido el gobierno del hijo de Assad, que está en el poder, se dio en un momento claramente la posibilidad de una revolución que derrocara a la dictadura de Assad e impusiera la democracia en el país. Sin embargo, Siria recibió el apoyo de Rusia, de China,
y de Irán para sostener al dictador Assad, y en ese camino las fuerzas que luchaban por la democracia, incluyendo por supuesto a los palestinos en Siria, se han visto derrotadas. Hay todo otro capítulo de esta guerra que no podemos olvidar, que es el pueblo kurdo. Los kurdos son un pueblo árabe que está dividido entre 5 países debido a cómo dividieron los imperialistas las fronteras en la región. Los kurdos intervinieron en la lucha porque había aparecido en Siria otro actor que se conoció como ISIS, que es una corriente contrarrevolucionaria, pero enfrentada también con el gobierno de Assad. Los kurdos enfrentaron y derrotaron a ISIS, pero el resultado final de esa lucha ahora es que las tropas rusas y sirias están volviendo a ocupar todo el territorio de Siria. ¿Qué quiere decir esto de conjunto? Quiere decir que Rusia, que de últimas en Medio Oriente actúa como aliado de Israel y de Estados Unidos, y Siria son un escollo más para el avance de la revolución árabe. Esta es la realidad hoy en día que estamos viendo. Gracias, Gabriel. Acá hay otra pregunta. A ver, hay una pregunta que creo que no está ahí, sino afuera. Luciano dice, para Laura, ¿qué organización palestina sigue levantando la consigna de Estado único palestino laico, democrático y no racista? ¿Y cuál sería la salida para la población? Bueno, la OLP no la levanta. La OLP, que está integrada por varias organizaciones, entre ellas Al-Fatah, que es el sector de la organización particular que tenía Yasser Arafat, y otras, Frente de Liberación Palestina, etcétera, son varias, es como un frente, no levanta ya su consigna desde que hacen los acuerdos de Oslo que señaló Gabriel. Jamás sí levanta seguir reclamando el derecho al retorno. Eso significa la destrucción del Estado de Israel, aunque no se formule exactamente. Pero jamás no es laica, digamos, tiene esa contradicción. El fenómeno por el cual pasa a tener peso una corriente islámica es sobre la base de la derrota que significó para el pueblo palestino los acuerdos de Oslo. Entonces, jamás se crece y tiene y triunfa electoralmente, le gana las elecciones a la OLP en Gaza, justamente por la desilusión que tienen, porque no se concretaron las promesas que la OLP había sembrado en relación a la posibilidad de dos estados. Entonces, exactamente el programa de la OLP histórico, las dos corrientes más importantes hoy no la levantan. Si hay grupos más pequeños que la levantan, no lo conocemos. Ustedes piensen que no tenemos un contacto directo con la vida interna, digamos, de Palestina o de propio Israel. Pero sí hay sectores que son, incluso dentro de Israel, gente, organizaciones que son judías, no sionistas, y que están planteando una relación de iguales, que no es la que lleva adelante hoy el sionismo. Y son judíos y están dentro del terreno israelí. Lees la otra pregunta, la de Otto, para vos, Gabriel, Otto. A ver, acá está. ¿Te la leo? El apoyo a la constitución del ficticio Estado de Israel en 1948 también vino de la mano de Stalin, además del imperialismo. Para Gabriel,
¿Cuál fue el argumento de la URSS en las Naciones Unidas? Y fue de un cinismo extraordinario, porque nosotros tenemos que tener presente que Stalin no solo hizo un pacto en la década del 30 con Hitler, con el que buscaba evitar la guerra, pero al mismo tiempo eso le daba sostén al régimen genocida de Hitler contra los judíos, sino que al interior de la Unión Soviética los judíos fueron siempre terriblemente perseguidos. Su argumento en las Naciones Unidas fue que de esa manera se hacía una reparación histórica hacia el pueblo judío que había sido masacrado por Stalin. Al mismo tiempo, Stalin tenía la ilusión porque entre los sionistas había un ala que se decía socialdemócrata. Y Stalin creía que apoyándose en esa corriente socialdemócrata, él iba a poder controlar lo que pasaba con Israel. Así que eso es lo que pinta un poquito lo que era Stalin y su cinismo. Tu micrófono, Laura. Hay dos preguntas más que quiero que las contestes vos, y yo voy a contestar después una que hace Erika. Esa la voy a contestar yo después. Pero a vos te dejo esta. ¿Cuál ha sido el papel de los judíos en Argentina antes y después de la creación del Estado de Israel, dado que la mayoría de ellos eran comunistas? Y otra más que dice, ¿podés comentar la situación del Líbano hoy? ¿Qué rol tiene Hezbolá, la crisis? Sí, el tema de los judíos en la Argentina, con todo respeto, Ana, yo creo que decir que la mayoría de ellos eran comunistas en la Argentina es una exageración. Hay dos ubicaciones que tenemos que tener. Hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vino una gran migración judía a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, impulsadas por judíos ricos de Francia e Inglaterra. Ellos veían que esa era una manera de sacarse de encima a sus parientes pobres, pero créanlo o no, hubo incluso sionistas que pensaron que dado que había una gran población judía en el campo, en Santa Fe y en Entre Ríos, que allí se podría constituir el Estado Nacional Judío. Eso nunca llegó a concretarse, por supuesto, pero anduvo dando vueltas. Una parte muy importante de esa población judía que vino migrante a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se fue a las grandes ciudades, a Rosario y a Buenos Aires. La mayoría se convirtieron en comerciantes o en profesionales. Y una parte de ellos, por cierto, que adhirieron al Partido Comunista e incluso a otros partidos de izquierda, el Partido Obrero, el PTS, nosotros, otros partidos de izquierda, tienen una cantidad importante de adherentes que son de familias judías. Sin embargo, nosotros sabemos categóricamente que hay un establishment judío en la Argentina, alrededor de la AMIA, de la DAIA, de la Embajada de Israel, que es muy numeroso, y que apoya sin ninguna duda al Estado de Israel, y que lamentablemente tiene posiciones bastante reaccionarias y de derecha. Yo creo que esa es la mayoría de los judíos hoy en día en la Argentina, aunque sigue habiendo un sector importante de judíos en la Argentina que o están con el peronismo o están en la izquierda. Sobre lo del Líbano. En el Líbano ha habido un estallido democrático que posiblemente sea el más poderoso de la región desde la primavera árabe del 2011. ¿Por qué digo esto? En el Líbano hay un régimen democrático controlado por corrientes religiosas
cada una de las cuales tiene su partido y que están representadas en el Parlamento y que en el Ejecutivo tienen una presencia proporcional a las fuerzas electorales que tienen. Hezbollah en los últimos años se convirtió en la fuerza política más poderosa del Líbano. El problema es que ese gobierno de múltiples partidos religiosos en el Líbano ha venido imponiendo unos planes de ajuste terroríficos en el país, donde los trabajadores sufren una desocupación, rebaja de salarios, bueno, todo lo que conocemos nosotros acá en la Argentina como planes de ajuste, en el Líbano los viene aplicando ese gobierno. Entonces, el año pasado comenzaron enormes movilizaciones en el Líbano buscando terminar con este régimen. Sin embargo, hoy todavía no está claro qué nuevas fuerzas políticas pueden imponerse contra ese régimen político. La lucha continúa y con mucha fuerza. Bien, bueno, ahora yo respondo a Erika. Erika pregunta, ¿qué se puede hacer para hacerle llegar nuestra solidaridad? El año, no sé, hubo jornada en apoyo a Palestina con murales en distintos lugares. ¿Este año hay algo programado? Bueno, yo te voy a contar algo para que de paso nos sirva a todos, ¿no? No solamente a Erika. Nosotros, estas actividades son parte de ello, pero les cuento que existe en el mundo un movimiento que se llama BDS. BDS quiere decir boicot, desinversión, y ahora me olvidé que quería decir la S, y sanción. Es un movimiento que surgió en el 2005, que está integrado por 170 sindicatos, partidos políticos y ONGs, muchas de ellas de origen en Palestina y otras en la diáspora palestina en el mundo. Ustedes piensen que fuera de Palestina y de Israel hay 6 millones de palestinos. En Chile es el país donde hay más palestinos en América del Sur, hay 400.000, por eso hay un club de fútbol que se llama Palestina, y por eso probablemente se explique que la presión de esa comunidad haya logrado la sanción de ese repudio en el Congreso que les mencioné. Pero el BDS lo que promueve es que no se compre los productos que Israel produce en las colonias instaladas en el territorio palestino en Cisjordania. Es una campaña mundial. Y nosotros tenemos un gran comercio con Israel. En primer lugar, les cuento, nosotros tenemos un empresario, que es el señor Elstein, que seguramente ustedes lo recordarán o lo tendrán presente, que es uno de los mayores consorcistas, es la mayor corporación inmobiliaria del país, es dueño de Alto Palermo, Alto Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Rosario, el DOT, etcétera, etcétera. Bueno, Elstein, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, es el dueño de una corporación israelí, de la cual tiene 81% de acciones, que fabrica misiles. Se los vende a Gran Bretaña y Gran Bretaña los instala en las Malvinas. Es decir, fíjense, con capital que se hizo en nuestro país, la riqueza, cerca de 500 millones de dólares invirtió Elstein en Israel, en distintas empresas, una de ellas es la fabricación de misiles. Hoy son los misiles con los cuales Inglaterra está fortaleciendo su peso militar dentro de las Islas Malvinas. Nosotros tenemos que empezar a hacer una campaña contra Elstein, porque su sionismo, no solamente, como decía Gabriel, es un compromiso con el pueblo palestino, luchar contra su sionismo, sino porque además es el que está armando a Inglaterra en las Islas Malvinas. En el año 2019, Mansur, el gobernador de Tucumán,
compró 8,5 millones de dólares en armas, para que las armas con las que se matan acá a los pibes, que en este momento hemos visto hasta el entrenamiento de las fuerzas represivas nuestras por técnicos o especialistas israelíes, son parte de acuerdos que ha hecho los gobiernos, el gobierno de Macri, pero ahora Mansur, que es integrante del Frente de Todos, se aprovisionó de armas que compró a Israel y son con esas armas, hoy la policía reprime a los jóvenes que protestan en Tucumán. Macri compró lanchas, armas, software de espionaje en el año 2018. Y yo voy yéndome para atrás, en el año 2007, en pleno gobierno kirchnerista, a través del Mercosur, firmamos un convenio de libre comercio con Israel. Nosotros hoy tenemos libre comercio con Israel y eso se concretó en el 2011. Es decir, mientras en otros países, como por ejemplo en Cataluña, hay campañas para que se frene todo comercio con Israel, también esto está ocurriendo en otros lugares. En el mismo caso de Chile que les comenté, nosotros fortalecemos nuestro comercio con Israel. Y el BDS es un movimiento que retoma la experiencia de Sudáfrica. El apartheid de Sudáfrica fue derrotado, para los compañeros más jóvenes, esto que vive hoy el pueblo palestino lo vivieron los pueblos africanos con respecto a la dominación blanca en Sudáfrica, y recién ese apartheid terminó en el año 92, pero ese apartheid cayó en base a una campaña mundial de boicot a Sudáfrica, que fue entre cultural, deportiva y también de tipo comercial. Importantísimos eventos, las Olimpiadas de los distintos años, etcétera, los jugadores se negaban a participar si estaban los representantes de Sudáfrica, y el aislamiento en el que quedó Sudáfrica racista, la blanca racista, provocó que finalmente se vieran obligados a derogar todas las normas y las instituciones que excluían en bantustanes, que eran especies de guetos, a los negros, y logró ese triunfo. Hoy llegó, una de los símbolos de eso fue que Mandela fue puesto en libertad y finalmente terminó siendo presidente. El BDS convoca a que en el mundo entero retomemos la experiencia de Sudáfrica, de la campaña que se hizo de boicot al apartheid de Sudáfrica, y hagamos boicot a los productos comerciales de Israel que estén producidos en territorio colonizado, digamos. Entonces, esa es una forma. Otra forma es también acompañando desde las aulas. Nosotros tenemos muchos compañeros aquí presentes que son docentes y que pueden cumplir un papel para dar vuelta a la campaña sionista, que tiene una presencia muy fuerte en los gobiernos, en las instituciones, las legislaturas, así como yo les conté al inicio lo que pasó en la legislatura de Buenos Aires. Ellos están tratando de que esto ocurra en otras legislaturas. Hoy vi que había una intendencia de un pueblito en Santa Fe que había sacado la misma declaración bochornosa que sacó la legislatura de Buenos Aires, y hacer una campaña solidaria también clarificando que esta historia totalmente tergiversada. Hay un libro que sacó la Cátedra Palestina, la Cátedra Libre de Palestina de la UBA, no sé si acá lo pueden ver. Este libro se llama Palestina en los textos escolares de Israel. Está escrito por una muchacha, una profesora israelí que vive en Jerusalén y que denuncia cómo se le lava la cabeza a las jóvenes generaciones de Israel para que se crean el discurso del sionismo como el discurso válido, y están formando una generación de pibes que son monstruosos, que tienen están totalmente deshumanizados,
y bueno, qué orgullo que una mujer israelí, bueno, esta cátedra que está en nuestra ciudad ayuda en ese sentido, y el Comité Palestino-Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino también realiza actividades de difusión a las cuales nosotros nos podemos ir sumando. Laura, sí. Es cierto que los israelíes de centro izquierda que integraban los kibbutz sostienen al sionismo como los de ultraderecha. Estuve viendo movilizaciones en Israel en contra del sionismo. Bueno, quería contestar esto. En primer lugar, en Israel sí existen sectores progresistas que se oponen a las anexiones, que se manifiestan, que se movilizan contra el gobierno de Netanyahu, que rechazan el genocidio continuo. Sin embargo, este es un momento en que esos sectores están bastante aislados. Tenemos que decir que cada vez que hubo un gran ascenso de lucha por parte de los pueblos árabes, hubo un reflejo al interior de Israel en sectores judíos que por lo menos sentían simpatía hacia las luchas de los pueblos árabes, y en particular la primavera árabe, que fue el levantamiento contra los gobiernos totalitarios. El problema es qué perspectiva pueden tener estos sectores progresistas que apoyan a los pueblos árabes, que no quieren el genocidio. Justamente nosotros creemos que la consigna histórica de la Organización para la Liberación de Palestina, es decir, Palestina laica, democrática y no racista en todo el territorio, es la respuesta. Es decir, lo único que podría unificar realmente en la realidad las movilizaciones de estos sectores progresistas con las luchas de los pueblos árabes es luchar en común por terminar con el monstruo sionista e imponer un Estado laico en todo el territorio. En este momento hay movilizaciones, veremos qué importancia tienen y si eso hace que el gobierno de Netanyahu, que ha perdido fuerzas en el último tiempo, termine de perder. Veremos cómo pasa eso. Bueno, acá Raquel de Misiones dice que las lanchas compradas por Macri son utilizadas por la prefectura en Misiones. Liliana de Córdoba dice que el PJ cordobés hace más de 20 años que comercia armas y proyectiles con Israel, incluso fueron a tomar clases de represión. Y ahora va a tomar la palabra Adolfo, que es un compañero que vivió en Brasil y tiene una experiencia muy interesante para contar. No, primero y antes que nada quería felicitar a los compañeros organizadores de la charla y sobre todo la exposición de Gabriel, de Laurita, que son muy didácticas, muy útiles para toda la militancia para aprender de esta historia tan interesante. Por supuesto, y recomendar el libro, que Gabriel es uno de los autores, que fue editado también en portugués, no sé si en otros idiomas, pero por lo menos en portugués fue editado también el libro de la autoría de Gabriel. Muy, muy importante. Yo también creo que hay mucha historia del pueblo judío para contar, sobre todo una historia menos antipática que la que conocemos de la versión sionista, ¿no es cierto? Como decía Gabriel, hay muchos judíos que se integraron inclusive a la izquierda argentina. Uno de los casos más notables fue el de Enrique Dickmann, que llegó en aquel famoso buque Pampa, que inclusive habían salido de Letonia para entrar en Palestina. En aquella época, si después puede confirmar Gabriel, estaba dominada por Turquía. Como Turquía había cerrado la frontera, todos esos
judíos que estaban por entrar en Palestina acabaron siendo derivados por el barón de Rothschild, que era el que financiaba esos viajes para Argentina. Muchos de ellos cayeron en Entre Ríos, entre ellos Enrique Dickmann, que llegó en 1890 y en 1896 ya estaba ayudando en la fundación del Partido Socialista. Y después fue diputado durante varios mandatos y después terminó cerca del trotskismo también con el Colorado Ramos, Eneas de Pilimbergo, etcétera, esa rama del trotskismo. Pero digo que digo que hay historias muy lindas y que nos acercan mucho al pueblo judío en ese sentido. Pero yo me quería referir fundamentalmente a esa ley que el gobierno nacional y popular de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en sociedad con la Embajada de Israel, acaban de imponernos, que es aquella que fue incluso bastante discutida en los foros de izquierda por la votación que tuvo el PIT en Capital, que quiere igualar el antisemitismo con el antisionismo. Es decir, una trampa tremenda que el sionismo permanentemente la coloca justamente para tentar callar las voces críticas de ese Estado racista, de ese Estado nazista de Israel. Y yo creo que es muy importante que sigamos denunciando porque el sionismo no juega. Bueno, es decir, basta ver lo que hace con los palestinos. El sionismo es terrible, digamos, cómo acosa a sus enemigos y cómo se ensaña en defensa de ese Estado. Les quería contar que nosotros en el partido de la UIT, el partido hermano brasilero, la CCT, Corriente Socialista de los Trabajadores, tenemos compañeros procesados por el sionismo por publicar textos donde decíamos que Shimon Peres era un genocida. Cuando murió Shimon Peres, hace pocos años atrás, nosotros editamos una serie de artículos y entre otros decíamos que Shimon Peres, que había muerto un genocida. El sionismo, a través de representantes que tienen en el Parlamento, nos procesaron. Hasta hoy esos procesos están corriendo. Entonces, es importante que nosotros denunciemos que lo que ha hecho el gobierno argentino al aceptar de parte de Israel de igualar el sionismo con el semitismo es un crimen del gobierno. Es un crimen del gobierno que lo van a intentar utilizar contra los activismos, contra las movilizaciones, contra las denuncias que nosotros podamos hacer en relación al sionismo, que son de todos los días, porque todos los días se cometen atrocidades en Palestina por parte de ese gobierno racista de Israel. Entonces tenemos que repudiar, tenemos que seguir denunciando y tenemos que exigir del gobierno argentino que retire ese proyecto. Porque como muy bien dice Barghouti en el libro de Gabriel sobre la historia de la colonización palestina, que hay una entrevista a Barghouti en uno de los anexos, dice, primero que el antisemitismo no tiene por qué ser considerado una cuestión racista por encima de otras cuestiones racistas como es por ejemplo la cuestión de los negros. Y termina diciendo que el antisemitismo es racismo, pero el antisionismo es una posición moral contra el racismo. Entonces tenemos que, es muy correcta esa postura de Barghouti, que es que tomarla porque ese es el verdadero, la verdadera cuestión que está en juego. Y rechazar vehementemente esa postura del gobierno argentino en relación a igualar esas dos cuestiones, porque eso nos puede costar caro a la izquierda cuando denunciemos los crímenes del sionismo. Bueno, acá hay algunas nuevas preguntas. Eduardo
Eduardo Jofré pregunta cuáles son los productos de origen israelita para boicotearlos. Bueno, Eduardo no pierde tiempo, quiere ya cumplir. Bueno, tenemos que apropiarnos del trabajo que está haciendo el BDS argentino, meternos en su página web y conocerlos. En realidad, por ahí es más difícil un accionar individual, pero sí empezar a poner de relieve que estos acuerdos comerciales que está haciendo el gobierno argentino. Ahora, en plena pandemia, vino un avión israelí de la Fuerza Aérea Israelí para controlar la carne kosher que se está haciendo en Entre Ríos y en La Pampa. Y vienen los rabinos y controlan que estemos haciendo bien las cosas. Pero ese trabajo lo tenemos que ir desarrollando, trabajando con fundamentalmente una campaña de denuncia a los acuerdos del gobierno y a este mercado libre que se ha establecido con Israel. En cuanto a Juan Manuel dice, ¿será posible que se realice un cuadernillo de actualización para cumplimentar el libro de Gabriel y poder tener los conceptos históricos y actuales listos para el debate? Bueno, nos llevamos la invitación de Juan Manuel y lo propondremos a ver si dentro de las tareas que tiene hoy la editorial del partido podemos avanzar en eso. Lucas dice, Chile compró armas y tanquetas de Israel con las que reprimen hoy al pueblo en la Plaza de la Dignidad y en las poblaciones y a los mapuches. Efectivamente, hoy Israel es exportadora de armas, yo señalé las que compró Argentina, es exportadora de armas y de entrenamiento militar de las fuerzas represivas. Esta famosa técnica de apretar el cuello a los que detienen, con el cual murió el trabajador en Estados Unidos, Lloyd, es una técnica que enseñaron los israelitas. La técnica de mutilar a los manifestantes, que puede parecer menos costosa desde el punto de vista político y más hiriente en última instancia por la cantidad de pibes que se mutilaron a los ojos en Chile con las granadas, es también una técnica que usan los israelitas. A los palestinos en Israel les mutilan las piernas, a los pibes, los francotiradores, les tiran a las piernas y los dejan inválidos. Ustedes han visto imágenes de las que pasó Mechi recién, de chicos en silla de rueda que tiran las piedras. Bueno, no sé si, Matías recomienda para todos los que sean docentes que miren en Ademis, hay un folleto que hizo Tiza en Mano, es Israel-Palestina, el conflicto Israel-Palestina, está en la página de Ademis y es parte del esfuerzo que Ademis hace para que las aulas nuestras sean parte de la construcción de una alternativa para los trabajadores de nuestro país y del mundo. En este caso, explicando el origen de la colonización, tal cual explicó Gabriela aquí. Es que él dice, históricamente, Israel, Estados Unidos y la Unión, el Reino Unido votan juntos en las resoluciones de la ONU como en bloque. Bueno, perfecto. Mariana dice, el Mossad entrenó a la Fuerza Armada Argentina, exactamente, estamos de acuerdo, hay entrenamiento. Patricia Bullrich fue parte de esos acuerdos, a través de su marido montó todo. Acá tengo un libro que editó la Cátedra Libre de Palestina, donde explican todos esos acuerdos militares que Argentina tiene con Israel. No sé si me olvido de alguno. Kimei pregunta, ¿Nasser reconoció a Israel? Sí. Nasser en la década, ahora me olvidé el año exacto, Gabriel, si vos lo podés decir, fue el primero en los campos de Camp Davis, con ¿cómo se llama? Carter. Con Carter. Formalizó. Ese acuerdo fue Anwar Sadat, el sucesor de Nasser. Nasser hizo un primer acuerdo con Estados Unidos, pero no llegó a reconocer a Israel, fue Anwar Sadat,
y por eso fue asesinado por el representante de una corriente islámica pocos años después. Tu micrófono, Laura. Sí, sí, me equivoqué, Nasser por Anwar Sadat, sí, perdón. No sé si hay otra pregunta más. Acá preguntan si el morenismo es la única corriente que plantea la destrucción del Estado de Israel, que plantea el resto del trotskismo. Bueno, ¿querés contestar, Laura, esa pregunta? No, te la dejo a vos, yo voy a contestar qué pasa en el Magreb. Ajá. Bueno, en principio, que yo sepa, en este momento en la Argentina, sí, el morenismo es la única corriente que plantea la destrucción del Estado de Israel. Otras corrientes más bien consideran que el movimiento palestino tiene que levantar la consigna de asamblea constituyente. Hay una polémica muy interesante de Nahuel Moreno sobre este tema. Javier, si ustedes se fijan en el chat, puso un link ahí en su comentario. Podrías ponerlo de nuevo, Javi, donde te da acceso a esos materiales de Nahuel Moreno, polemizando con los compañeros que proponen asamblea constituyente. En otros países no sé exactamente qué posturas tienen las corrientes trotskistas en este momento. Bueno, el libro dice acá, Isabel, que tiene actualizaciones hasta el 2008, así que gran parte de tu reclamo ha sido cumplido. Y Mariano nos sugiere una empresa líder en aire acondicionado que es de tecnología israelí, Electra. Una pregunta por allí era qué pasaba en los países del norte del África. Bueno, es sorprendente la solidaridad que tiene el resto de los pueblos árabes, no de los gobiernos, de los pueblos árabes con la causa palestina. Yo les voy a contar una anécdota. En el 2000, no me acuerdo exactamente, 2014, 2015, no recuerdo exactamente, yo viajé con una delegación de la WITSI, de nuestra corriente internacional, al Foro Social Mundial en Túnez, para llevar nuestras posturas, junto con los compañeros de Europa, de España, de Alemania, fuimos a presentar nuestras propuestas y particularmente en ese momento para armar una campaña mundial de solidaridad en Siria contra Assad. ¿Qué nos encontramos cuando entramos al predio del foro, que era en la facultad, la universidad de Túnez, que es muy grande, es un campus enorme, al estilo de esos que tienen los norteamericanos, lleno de verde, etcétera, una bandera inmensa de solidaridad con el pueblo palestino y diciendo que el que no estuviera por el derecho palestino a retornar a las tierras no tenía lugar en ese foro. Increíble, así es de fuerte, como allí estuvo la sede de la OLP, tuvo mucha fuerza sobre la juventud y sobre las generaciones luchadoras de Túnez. Pero también eso pasa en Argelia, en Egipto y en Marruecos, sorprendentemente. Al finalizar este encuentro, Mechi nos va a pasar un video de esta semana en una cancha de fútbol en Marruecos, donde toda la tribuna canta por Palestina. Algo que hermana al pueblo, a los pueblos árabes, la solidaridad a los pueblos árabes, no a los gobiernos que traicionan como pasó con Egipto. Javier Rionforte dice, es importante sumarse a la campaña de Izquierda Socialista y el FIT Unidad contra el vergonzoso acuerdo que firmó Alberto Fernández en nuestro país con el genocida Netanyahu. Bueno, totalmente de acuerdo. El embajador actual de Argentina e Israel es el corrupto Urribarri, del ex gobernador de Entre Ríos, dice César.
y Manuel Alonso, que para derrotar el sionismo uno de los caminos es ingresar a Izquierda Socialista en el FITU. Muy bien, Manuel. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, siendo discretos, no sé si algún Catalina, Melanie, alguno Luciano, que quieren hacer alguna pregunta, si no, con respeto a los tiempos, nos despediríamos. ¿Nadie más pregunta o interviene? Entonces, si les parece bien, no sé, Gabriel, vos si querés decir algo más. No, comparto el saludo y la alegría por esta charla que ha reunido a tantos compañeros en la solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Si no, nos despedimos con el hermoso videíto, que lo tenés preparado, Mechi, de la tribuna del equipo, no me acuerdo cuál es, seguramente los compañeros que son futboleros lo van a saber mejor que yo, en Marruecos,